Historias extrañas de los suscriptores. Mi nombre es Jonathan y voy a contar algo muy loco que vi pasar, hermano. Fue en el trabajo de mi mamá. Ella trabaja en un hospital público en el centro de la ciudad, un lugar que, a primera vista, parecía salido de otra época. Las paredes estaban descascaradas, las ventanas rechinaban con el viento y el olor a productos de limpieza apenas lograba disimular el olor a moho impregnado ahí. Era un hospital súper viejo, desgastado, que parecía no haber sido remodelado en décadas, Leo. Yo solía ir ahí después de la escuela ya que mi mamá se quedaba hasta tarde. Y no era raro que me perdiera por esos pasillos mal iluminados. A veces, el único sonido que rompía el silencio era el eco distante de algún equipo funcionando. Un monitor cardíaco pitando o un teléfono sonando a lo lejos de forma incesante. En uno de esos días pasó algo que nunca se me ha salido de la cabeza. Yo estaba en la habitación de mi mamá dibujando cualquier cosa para pasar el tiempo, mientras ella escribía el informe en una computadora que parecía casi tan vieja como el hospital. De repente, el sonido de la máquina de fax empezó a sonar. Lo curioso es que en ese hospital, el fax prácticamente ya no se usaba. Era una reliquia dejada en algún rincón, polvorienta y casi olvidada ahí. La máquina de fax empezó a imprimir. Mi mamá me miró sorprendida. Nadie más usaba eso. Ella me preguntó si yo la había encendido, pero le dije que no. Cuando el papel finalmente salió, ella tomó el documento frunciendo el ceño. Me levanté y fui hacia ella curioso. Era un informe médico o algo parecido, solo que algo estaba mal. El nombre del paciente que estaba en esa hoja no existía. En serio, ni siquiera la fecha. No había registro de quién había enviado eso, como si el fax se hubiera conectado a algún lugar entre el presente y la nada. Las palabras en el documento estaban revueltas. Algunas frases parecían no tener sentido. Como si fueran fragmentos de un texto más grande pero incompleto. Era perturbador. Debe ser algún error en la red. Pero me di cuenta de que ella también estaba desconcertada por lo que había pasado. Una secuencia de números que no parecía corresponder a ningún tipo de código o identificación que ella conocía. Intentamos olvidarlo. Arrugó el papel y lo tiró, pero yo nunca pude dejar de pensar en ello. ¿Quién sería ese paciente que no estaba ahí? ¿Estaría en otro plano, siendo atendido por médicos que no podíamos ver y que el documento fue generado como consecuencia de eso? El aparato se comunicó con el otro mundo viejo. Días después, en una noche, cuando mi mamá llegó a casa, dijo que el personal del trabajo ya no usaban esa máquina de fax, ni siquiera estaba funcionando. Según ellos, eso prueba que lo sobrenatural existe. Nunca volví allí por miedo de que le pase algo a mi mamá. Chicos, lancé otro cómic en la tienda. Cartoon Cat vs. Siren. Es una historia que ocurre en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre esos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esa batalla? Es la gran pregunta que todos queremos saber. Y si no lo conoces, tenemos la historia de Leo y la abuela en una aventura contra las fuerzas del mal. Niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y abuelita podrán descubrir este misterio? También tenemos otros cómics, agrega ese WhatsApp de la tienda y te estaremos atendiendo. Mi nombre es Brandon y desde pequeño las historias que mi abuelo contaba siempre me daban escalofríos. Él era un hombre callado, pero cuando empezaba a hablar era imposible no prestarle atención. De todas las historias, hubo una que siempre me asustaba más que las demás. La del señor Bigote, un prestamista que, si no tenías el dinero para pagarle, te cobraba algo más valioso que el propio dinero. Ese hombre, Brandon, aparece cuando más lo necesitas. Él te va a dar la cantidad que tú quieras, sin preguntar nada. Pero cuando llega la hora de pagar, si no tienes, tendrás problemas. Nunca supe si eso era real o si mi abuelo solo quería asustarme para que no me metiera en problemas. Pero la última noche en que lo vi, todo parecía diferente. Él estaba sentado en el sillón con la mirada fija en la chimenea apagada.
Uno piensa que puede huir, pero nadie escapa del señor Bigote, Brandon, murmuró casi para sí mismo, con una tristeza que nunca le había visto. Me quedé despierto por horas, sin poder dormir bien, pensando en las palabras de mi abuelo. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé con un hombre alto y delgado, vestido de negro, con un sombrero que ocultaba un poco su rostro. Él estaba parado en la esquina de mi cuarto, mirándome con ojos vacíos y una sonrisa que cortaba la oscuridad. Me desperté jadeando y sudando frío. Todo parecía una pesadilla. Pero la sensación de que algo andaba mal no me dejó. Me levanté y fui directo al cuarto de mi abuelo, esperando que él estuviera durmiendo tranquilamente. Pero lo encontré acostado. Lo llamé, pero no respondía, amigo. Toqué su mano, fría como el hielo. Mi abuelo se había ido durante la noche, sin hacer ruido ni avisar. Fue como si simplemente se hubiera ido, llevado por algún fantasma del pasado. Me quedé ahí parado. Sentí un gran vacío mientras buscaba pistas a mi alrededor, algo que explicara lo que estaba sintiendo. Pero solo encontré el silencio. A la mañana siguiente, mientras la familia se reunía para llorar su pérdida. Fui a su cuarto y revisando los cajones de su armario, encontré un cuaderno viejo con el que él siempre estaba jugando. Pasé las páginas hasta encontrar una especie de contrato. Ese con el nombre de mi abuelo y la firma borrosa de señor Bigote. La cláusula final estaba ahí, clara como el día. Si el pago no se cumple, el alma del deudor será mía. Todo tenía sentido ahora. El miedo en los ojos de mi abuelo y las oraciones apresuradas antes de dormir. Los suspiros profundos que soltaba cuando pensaba que nadie lo veía. Estaba huyendo de una deuda que no podía pagar. Y esa noche, el señor Bigote finalmente vino a cobrar. Desde entonces, ya no puedo dormir bien. La presencia que sentí en mi sueño parecía real. Como si todavía me estuviera observando. A veces creo ver una sombra moviéndose en la esquina de mi cuarto, o escucho una voz lejana llamándome. ¿Será que el señor Bigote pasó por aquí? ¿Será que él está esperándome ahora? ¿O regresará para que yo pague algo que quedó pendiente? Hola Leo, soy Pedro y tengo 14 años. Esa historia no me pasó a mí, sino a un vecino que vivía frente a mi casa. Él era algo extraño, tenía la piel pálida y casi nunca salía de casa, excepto cuando iba a la escuela, que era cuando le veía la cara al tipo. Su papá bebía mucho y siempre regresaba a casa estresado y con una lata de cerveza en la mano, lo que causaba muchas peleas. Un día, su papá volvió mucho más alterado de lo normal y empezó a pelear con su mamá frente a la puerta de la casa. Escuché el ruido y fui a ver por la ventana qué estaba pasando. Él insultó a la mamá mientras mi vecino solo observaba en silencio. Su mamá empezó a llorar y entró a la casa, mientras que su papá se fue hacia el carro para largarse de ahí. Antes de subirse al carro, mi vecino dijo algo que yo no alcancé a escuchar, hermano. Pero eso enojó a su papá, quien se subió al carro y se fue. Al día siguiente, me enteré de la noticia de que su papá había fallecido en un accidente de carro. Me sentí mal y decidí ir a la casa de mi vecino para ver cómo estaba. Toqué la puerta como 20 minutos, en serio, pero nadie contestaba. Hasta que una señora abrió la puerta. Le pregunté, «Oiga, señora, ¿sabe dónde está el niño que vive aquí?» Ella me miró confundida y respondió, «¿Qué niño? Yo vivo aquí desde hace años». Después de eso, me disculpé y me fui. Le pregunté a varias personas, incluso a mi papá y a mi mamá, pero nadie se acordaba de algún niño ahí o de una familia viviendo en esa casa. Solo me dijeron que quien vivía ahí era la señora. Hasta hoy me pregunto si todo eso fue producto de mi imaginación, ya que yo era pequeño en esa época, ¿verdad? Sin embargo, todavía escucho la voz de ese niño viniendo de esa casa. Mi nombre es Roberta y siempre amé mis muñecas. Eran mis amigas, mis compañeras. Tenía muñecas de todo tipo, grandes, pequeñas, de tela, de porcelana.
Las acomodaba todas las noches antes de dormir, poniéndolas en la esquina del cuarto, siempre mirando hacia mi cama, como si fueran mis guardianas. Cada una tenía un nombre, una historia, y yo hablaba con ellas como si fueran reales. Para mí, lo eran. Todo cambió cuando nos mudamos a ese departamento viejo. Mi mamá dijo que era temporal, solo hasta que las cosas mejoraran, pero a mí no me gustaba ese lugar. El edificio era antiguo, con paredes descascaradas y pasillos oscuros que parecían interminables. Y el elevador, ese elevador es siniestro. Un monstruo de hierro ruidoso que rechinaba y gemía como si estuviera vivo, como si odiara a cada persona que entraba en él. Cada vez que alguien lo usaba, un sonido metálico resonaba por todo el edificio. Un chirrido profundo arrastrándose por los pisos me ponía la piel de gallina. Al principio intentaba ignorar el ruido, concentrarme en mis muñecas y en las historias que creaba con ellas. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. Las muñecas empezaron a desaparecer. La primera vez pensé que había olvidado dónde la había puesto. Pero cada noche las acomodaba con cuidado, y cuando amanecía, una de ellas ya no estaba ahí. Buscaba por todos lados, revisaba el cuarto, pero no encontraba nada. Eso se repitió por varias noches. Cada mañana una muñeca menos. Yo le hablaba a mi mamá, pero ella siempre me decía que seguramente estaba jugando o que las había guardado en algún lugar y se me había olvidado. Roberta, debes estar soñando, niña. Ella lo decía sin mirarme de verdad. Era como si no quisiera creer que algo extraño estaba pasando. Una noche, con solo 6 muñecas restantes, decidí que iba a proteger las que aún quedaban. Tomé todas y las puse dentro de un baúl de madera que estaba debajo de mi cama. Cerré el baúl con fuerza, sintiendo un poco de alivio. Nadie las tocaría ahí. Pero esa noche, el ruido del elevador parecía aún más fuerte. No era solo un chirrido, Leo. Parecía que el metal se estaba arrastrando, retorciéndose. Me desperté varias veces con ese sonido que ahora parecía aún más cercano. Como si se estuviera arrastrando por el pasillo y viniera hacia mí. Por la mañana el miedo ya estaba devorando mi valentía. Lo primero que fui a revisar, ¿verdad?, fue debajo de la cama. El baúl todavía estaba ahí. Tal como lo dejé, por precaución abrí la tapa. El baúl estaba vacío. Mis muñecas se esfumaron. ¿Todas ellas? No tenía sentido. Nadie podría haber tocado ahí. ¿O será que sí podría? Corrí hacia mi mamá, casi gritando, pero ella estaba ocupada. Siempre tenía algo más importante que hacer. Me dijo que dejara de jugar, que quizás ya estaba muy grande para esas muñecas. Desesperada busqué todo el día. Revolví cajones y revisé armarios. Fui al armario de mi mamá para ver si no estaba escondiendo mis muñecas, pero no encontré nada. Era como si mis muñecas nunca hubieran existido. Esa noche estaba solo en la habitación, sintiendo el peso del vacío donde antes estaban mis compañeras. Tenía miedo, no solo por su desaparición, pero también por el ruido. El sonido del elevador era constante ahora. Como si estuviera funcionando toda la noche, pero el edificio estaba en silencio. Todos dormían. El elevador parecía estar vivo. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Sin nadie adentro, decidí revisar el pasillo con la intención de tomar un vaso de agua en la cocina. Abrí la puerta del cuarto despacio y me encontré con la oscuridad. Pero lo que realmente me asustó fue el ruido del elevador que venía de afuera. Estaba parado en nuestro piso. Eso era a la 1 de la mañana o más. Más o menos. Miré por la mirilla y vi la puerta ligeramente abierta. Una luz tenue parpadeaba adentro. Mi corazón se aceleró. Había algo ahí. Viejo, pero estaba tan oscuro que apenas podía ver. La puerta se abrió un poco más, con un chirrido largo e insoportable, y fue entonces cuando vi, al fondo, alineadas, estaban mis muñecas, todas las que habían desaparecido, con ojos de vidrio fijos en mí. Estaban diferentes, sucias, con el cabello enredado, algunas con pequeños desgarros. Tenían marcas de dedos en la cara. Era como si algo las hubiera sujetado con fuerza y hubiera aplastado el plástico.
Di un paso hacia atrás y el elevador cerró la puerta de golpe, bajando lentamente, llevándolas a algún lugar al que yo nunca debería llegar. Corrí de regreso a mi cuarto y cerré la puerta, acurrucándome debajo de las cobijas. Parecía que ese elevador vino a mostrarme lo que hizo con mis muñecas. Las trajo hasta mi piso y luego se fue diciendo: «Yo estoy con ellas, ven por ellas». Aunque las quería mucho, no tuve el valor de abrir la puerta e ir a buscarlas. No sabía cuáles eran los planes de esa cosa. Nunca las volví a ver. Siempre tomo las escaleras, y cuando paso cerca del elevador, siempre pienso en eso. Y bueno, Leo, mi nombre es Emily y hoy te voy a contar algo aterrador. ¿Qué me pasó? Hace algunos días fui con mi familia a la hacienda de mi bisabuela. Yo nunca había ido a dormir ahí, ¿verdad? Siempre íbamos y regresábamos el mismo día, pero esta vez nos íbamos a quedar todo el fin de semana. Cuando llegamos ya eran como las 4 de la tarde. Mi bisabuela nos recibió y le advirtió a mi hermano y a mí que no debíamos salir de la compañía de nuestros padres en la noche, porque en cuanto el sol se iba y llegaba la oscuridad, él andaba por ahí. Preguntamos quién era él, pero mi bisabuela solo nos dijo que tuviéramos mucho cuidado. Tengan cuidado, mis nietecitos, que en la noche él anda por ahí. No vayan a salir sin sus papás, ¿eh? Sin mí y sin ningún adulto cerca. Porque si no puede salir mal. Cualquier cosa, pones la basinica al lado de tu cama para no salir afuera. Ya había oscurecido cuando Humberto, mi hermano menor, se despertó y dijo que quería ir al baño. La casa era antigua y no tenía un baño adentro, hermano. Había que salir afuera a una especie de cabina para hacer tus necesidades. Así que salí del cuarto sin despertar a mis papás. Agarré una linterna y llevé a Humberto para que se aliviara, ¿no? Al llegar ahí, me di cuenta de que el baño estaba cerrado con llave y no sabía dónde estaba la llave, así que lo llevé para que fuera al monte, de todos modos. Ahí cerquita, mientras él terminaba, yo miraba alrededor para ver si no había nada raro. Me llevé un susto cuando miré hacia afuera de la cerca y vi a un hombre alto y delgado, con una sonrisa aterradora y los ojos bien abiertos. ¡Ah!, grité y jalé a mi hermano, que ya había terminado, y corrimos de nuevo a la casa. Le conté lo que había visto y no pudimos dormir bien esa noche. La noche siguiente fui yo quien tuvo ganas de ir al baño, pero esta vez ya sabía dónde estaba la llave. Le pregunté a mi abuela dónde estaba y ella me dijo que estaba colgada detrás de la puerta. Fui con mucho miedo, dejé a mi hermanito dormido. El problema era mío y yo tenía que resolverlo. Fui caminando despacio y mirando para todos lados. Todo normal hasta ahora. Cuando estaba dentro del baño aliviándome, escuché pasos acercándose a mí y risas macabras. Yo sabía que era ese hombre extraño. Rápidamente cerré la puerta con llave y me quedé en silencio. Sentí unos golpes en la puerta. Parecía que toda la estructura se iba a derrumbar. ¡Abre esa puerta! ¡Hay alguien ahí! Pero no hice ni un ruido, hasta que después de como media hora, él se fue. Terminé haciendo del 2 del miedo que sentí. Al día siguiente le pregunté a mi bisabuela quién era él, el hombre que andaba por ahí en la noche, y me dijo que se trataba del alma de una persona que había trabajado en la hacienda cuidando de los animales y que había muerto algunos años atrás. Después de eso, llamé a algunos de mis primos y a Humberto para que fuéramos hasta la cerca donde yo había visto al hombre y vimos una vaca muerta con marcas de arañazos. Nuanía. Ah, hijo, dejé de criar animales aquí porque él se los come. Todo los mata. Todo de manera sanguinaria. Él va y acaba con el animal. Probablemente se alimentaba de los animales, ¿no? ¿O solo lo hacía por diversión? No sé, Leo, solo sé que eso fue muy intenso. Chicos, lancé otro cómic en la tienda, Cartoon Cat vs. Siren.
Es una historia que se desarrolla en una tierra destruida por esas criaturas extrañas y muestra la lucha entre estos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esta batalla? Esa es la gran pregunta que tanto queremos saber, y si no lo conoces, hay una historia de Leo y la abuela en una aventura contra las fuerzas del mal. Los niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y la abuelita podrán descubrir este misterio? También tenemos otros cómics. Agrega ese WhatsApp de la tienda que te estaremos atendiendo. Hola, mi nombre es Damián y quiero compartir una historia que cambió completamente mi vida, hermano. Yo vivía con mi mamá en un departamento pequeño y siempre que ella se quejaba de la suciedad que dejaba en mi cuarto, no le daba mucha importancia. Mi mamá siempre estaba peleando conmigo por los pedazos de galletas tirados en el piso, migajas de comida regadas, ¿verdad, hermano? Y otros restos que dejaba por todas partes. Confieso que no me preocupaba mucho por eso. Siempre barría las cosas, así que me quedaba tranquilo. Ella decía que eso iba a atraer bichos a mi cuarto, pero yo nunca le hacía caso, ¿verdad? Hasta que un día ella dejó de barrer para que yo aprendiera la lección, ¿verdad? Todo empezó a cambiar una noche, Leo, cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños mientras dormía. Me despertaban ruidos misteriosos, pero siempre tenía mucho miedo de mirar para ver qué era. El corazón me latía acelerado, pero me obligaba a volver a dormir, creyendo que solo eran cosas de mi imaginación. Sin embargo, una noche todo se volvió más real. Me desperté desesperado y vi una sombra grande en la esquina de mi cuarto. Mi cuerpo se congeló de miedo, hermano. Corrí a llamar a mi mamá. ¿Qué es eso? Hay algo aquí adentro. Ella vino rápidamente, pero al revisar el cuarto, no encontró nada. ¿Qué es esto, Dios mío? Vi esa cosa ahí. Había algo, estoy seguro. Ella dijo que podrían ser cucarachas atraídas por restos de comida, pero no le creí mucho, ¿verdad, hermano? Vi una sombra grande. Una cucaracha es pequeña. Pensé que era algo sobrenatural, eso sí. Si solo son animales venenosos, está tranquilo. Pero creo que no es eso, ¿eh? La situación empeoró cuando una noche me desperté con un dolor insoportable en el pie. ¡Ay, mi pie! Grité desesperado a mi mamá, que pasaba por el pasillo. Ella corrió a encender la luz. Cuando se encendió la luz, vimos que mi pie estaba sangrando mucho. Le juré que había sido una rata gigante la que me mordió. Ella parecía escéptica, pero cuando miramos debajo de la cama, encontramos un agujero de unos 40 centímetros de diámetro. Mi pie se hinchó muy rápido y tuve que ponerme varias inyecciones, hermano. El médico dijo que si me hubiera tardado un poco más en tratarlo, podría haber perdido el miembro. Después, ella habló con el síndico sobre lo que pasó y le pareció muy extraño todo eso, porque ese agujero daba a un piso abandonado del condominio que solo se usaba para guardar cosas. Desde esa noche ya no pude dormir solo en mi cuarto. Mi mamá terminó dejándome dormir con ella por eso. Pero hermano, yo vi realmente en esa oscuridad un animal que parecía un ratón mordiéndome el dedo. Lo juro. Historias bizarras de los suscriptores. Hola, soy Gregory, un chico de 11 años y vi algo bizarro pasar en la escuela. En el último bimestre, mi maestra Carolina se fue de licencia por maternidad. En su lugar llegó un maestro sustituto llamado Denis. Él era muy diferente de los otros maestros. Siempre usaba ropa negra, lentes oscuros y tenía el cabello muy largo. Parecía un rockero. Lo más curioso era que sentía que ya había visto a Denise en algún lugar antes. Todo parecía normal hasta que un día, durante el recreo, vi a Denise viniendo del fondo de la escuela, un lugar donde los alumnos no podían ir. El año pasado yo había saltado la barda y había ido ahí a escondidas y sabía que solo había árboles en ese lugar. Denise tenía un paraguas negro, aparentemente protegiéndose del sol, lo que hizo que eso se quedara en mi mente. Llegó la hora de su clase y en un momento una de las chicas se acercó para aclarar una duda. Pero él empezó a ponerse raro y le dijo que se sentara de inmediato, diciendo que la ayudaría después. Ese día, él salió del salón y ya no regresó.
Los días fueron pasando y por curiosidad fui al lugar prohibido donde vi al profesor. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Entre los árboles había estructuras de concreto. Vi lo que parecía ser una tapa moverse. Y de ahí adentro salió Denis, sigiloso, como si no quisiera ser visto. Después de unos 10 minutos paralizados detrás del árbol, fui allí cerca a mirar. Amigo, yo pensaba que era una caja de alcantarilla, pero en realidad era una lápida, hermano. Había 2 de ellas allí. La foto de Denis estaba en una y él tenía el apellido de la escuela. ¿Ese tipo ya murió y volvió para darnos clases? Entonces fui a preguntarle a la directora qué estaba pasando. La directora me recibió con una mirada curiosa cuando entré en su oficina. Respiré hondo y le conté todo lo que había visto. Sus ojos se abrieron mucho, pero mantuvo la compostura y me pidió que esperara ahí mientras ella verificaba algo. Después de unos minutos que parecieron horas, ella regresó con una expresión seria y me contó que el apellido de Denis realmente era el mismo que el de la escuela, porque él era nieto de la fundadora. Ella explicó que Denis había muerto hace algunos años en un accidente misterioso. La directora me pidió que mantuviera en secreto lo que vi, diciendo que investigaría la situación. En los días siguientes, la atmósfera de la escuela se volvió aún más siniestra. Denis seguía dando clases, pero sus comportamientos extraños se volvieron frecuentes. Él siempre evitaba la luz del sol, cerraba la ventana de todo el salón y su mirada parecía cada vez más vacía y aterradora. Entonces algo aún más perturbador sucedió. La directora, mientras investigaba la historia de Denis, sufrió un accidente misterioso. La encontraron inconsciente en el fondo de la escuela, exactamente donde yo lo había visto salir de esa lápida, hermano. Nadie parecía querer hablar del tema. Pocos días después, una nueva directora asumió el cargo. Era una mujer mayor y gorda, con el mismo apellido que Denis. Su nombre era Matilde. En cuanto llegó, la escuela empezó a cambiar. Las paredes parecían más oscuras, los pasillos más fríos, y ya no hubo más días soleados en ese lugar. La presencia de Matilde era opresiva. Parecía saber todo lo que pasaba en la escuela y, de alguna manera, siempre estaba un paso adelante de cualquier intento de investigación o cuestionamiento. Empecé a notar que algunos niños desaparecían por días. Y cuando regresaban, estaban diferentes. Tenían marcas rojas en el cuello, las muñecas y otras partes del cuerpo. Sus ojos estaban vacíos y actuaban de manera extraña, como si estuvieran bajo algún tipo de control. Sin embargo, antes de que pudiera continuar mi investigación, mi familia se mudó a otra ciudad. Y entonces dejé la escuela, ¿verdad? No sé cómo están las cosas por allá hoy en día, pero espero que hayan mejorado. Todo comenzó cuando decidí probar una cosa de un conocido en una fiesta. No tenía el valor de acercarme a una chica, así que recurrí a eso. Maldita noche en la que tomé esa decisión. Como era extranjero, tenía un poco de miedo de hablar en otro idioma y de tener una relación ahí. Yo era un joven sano y lleno de energía, pero ese fue el inicio del abismo. Así que cuando me di cuenta, ya llevaba algunos meses en esa vida, parecida a la de un vagabundo. Solía deambular por las calles de Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, pero donde la oscuridad acecha en los rincones más inesperados. Mi vida era un caos, alimentado por las cosas que me mantenían cautivo, ¿sabes? Cuando ya no podía mantenerme en la superficie, encontré refugio en los túneles de alcantarillado de la ciudad, un submundo en el que la sociedad prefería no pensar. En los túneles conocí a un hombre que pensé que sería mi compañero de infortunio. Vivíamos en sociedad, recolectando suministros y compartiendo lo poco que lográbamos encontrar. Ahí, hermano, una dosis más para ti. Solo hazlo, está fácil. Luego me pagas, amigo, relájate. Pero algo estaba mal. Había algo sobrenatural en la forma en que se movía. Sus ojos brillaban en la oscuridad de una manera que nunca había visto. No quería creer en eso, pero la verdad se me reveló de una forma aterradora. Una noche desperté de un sueño agitado para encontrarlo.
Fue cuando lo vi. Él era más negro que la propia oscuridad. Flotaba sobre mí. Su rostro estaba distorsionado. Era la pura personificación de un demonio. Traté de alejarme, pero ya era tarde. Me dijo que yo tenía una deuda que pagar con él. De un golpe, arrancó mi ojo izquierdo. «Me debes, y te voy a quitar un ojo». Es mi pago justo. El dolor era insoportable, pero el terror de saber que estaba viviendo al lado de un demonio era aún peor. Desde ese momento, mi vida en los túneles se volvió una pesadilla constante. Las paradas ya no eran suficientes para alejar el miedo y la paranoia. Y en una noche infernal aparecieron más demonios. Cuando desperté y vi eso, hermano, ya no tenía pie, Leo. Estaba sangrando al borde de la muerte y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Yo, como siempre andaba drogado, no pude sentir, hermano, lo que pasó. Milagrosamente, alguien me encontró ahí en esos túneles tirado y me llevó al hospital. Creo que fue alguien de alguna casa de rehabilitación quien me encontró ahí y trató de salvarme. Solo recuerdo que en el hospital me rechazaron porque no tenía documentos. Y me quedé en las calles así. Un hombre destrozado, física y espiritualmente. Sobrevivir era un misterio, pero lo logré, Leo. Día tras día fui levantándome. Ahora, en 2024, mi vida dio un giro inesperado. De alguna manera logré salir de las calles y entrar a un programa de rehabilitación. No es fácil, pero estoy limpio, intentando reconstruir lo que queda de mi vida. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son recordatorios constantes de mis días en esos túneles. Y de los demonios que enfrenté. Comparto mi historia para que otros sepan que incluso en las profundidades del infierno existe una oportunidad de redención, aunque el camino es difícil. Pero estoy demostrando cada día que es posible. Hasta hoy sigo pensando si esa persona con la que estaba, si realmente era un demonio o si era fruto de las drogas que consumía ahí. Pero de cualquier forma, nunca más quiero saber de eso, Leo. Gracias. Espero que hayan disfrutado esta curiosa historia de los suscriptores. Si deseas enviar una historia para esta sección, mándala a inscritosleo@gmail.com. ¿De acuerdo? Me despido por aquí. Adiós.